A continuación, con actitud positiva. Hola a todos, acá desde www.dimension7.tv te damos hoy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora que estés viendo. Declaramos que una actitud positiva va a llenar hoy tu vida. Estamos en una serie que se llama Liderazgo en Acción, que es una serie que va dirigida a todos los líderes acá en Guatemala o en las naciones. Sabemos que Dios nos mandó a influenciar a los demás. Sabemos que Dios nos dijo que fuéramos la sal y la luz de esta tierra. Y por eso sabemos que Dios nos programó desde antes de nacer para que lleváramos un liderazgo. Hay quienes lo traen, otros lo aprenden, pero todo aquel que tenga la sal y la luz de este mundo puede llevar una influencia positiva, porque Dios nos dejó todas las herramientas para que pudiéramos ser líderes donde quiera que estemos. Y estaremos compartiendo acá porque sabemos y creemos que el liderazgo es algo que tiene que llevar mucha fuerza, mucho auge, mucho empuje, para que donde quiera que estemos, empresa, colegio, universidad, iglesia, familia, cualquier grupo que estés tú a cargo del grupo, tienes que ser el mejor líder porque tu modelo de liderazgo es Jesucristo y Él es el líder que nos ha sido puesto como a quién debemos nosotros seguir. Lo lindo es que Él nos dejó herramientas. Y hoy quiero compartirte varios pensamientos acá. Quiero compartirte, por ejemplo, lo importante que son los valores en un líder. Un líder tiene que tener valores. Un líder tiene que tener el entusiasmo por la vida. Por ejemplo, el optimismo, coraje, el no tener miedo, el tener esa valentía ante la vida, la perseverancia, la pasión por la vida y hasta el buen humor, entre otros, forman parte de los valores que un buen líder desarrolla en todos los ámbitos de su vida. He aquí una de tantas frases que te harán reflexionar sobre lo que estás haciendo ahora mismo para ser un buen líder. Los líderes y los triunfadores no hablan de fracasos, sino de oportunidades ocultas y de arriesgarse para crecer. Qué importante es que tengamos nosotros una capacidad de actuar y una capacidad de pensar con muchos valores como líder en cualquier ámbito que te desarrolles. Qué importantes son los valores. Muchos de estos valores ya no han resurgido y se han perdido. Por eso es importante que en este programa que está dirigido a líderes y que necesitamos estar hablando lo importante que es el liderazgo en acción, es que realmente accionemos como líderes. Las principales llaves que llevan al éxito al líder son su forma de pensar y su forma de actuar. Necesitamos entender que si nosotros no buscamos los valores dentro del mover que Jesús tuvo con los suyos, con sus discípulos, nosotros nos podremos perder, tener tal vez un buen carisma, tener una buena intención de ser líderes, pero necesitamos encontrarle los valores que se han perdido. Algo que también quería compartirte, algo que es muy importante como líderes, es saber tener relaciones. ¿Cómo son tus relaciones con la gente que se encuentra a tu alrededor, por ejemplo? Qué importante es lo que la gente que está a tu alrededor habla o piensa de ti, según lo que te mira pensar y según lo que te mira actuar. Qué importante es lo que los demás dicen de ti también, porque un líder no es líder si no tiene nadie que lo siga. Entonces sí es importante que la gente que está alrededor tenga un concepto de su líder, sabiendo que no es perfecto, porque toda la gente tenemos que saber que los líderes no somos perfectos, pero sí que vamos aprovechando lo que la vida misma nos va permitiendo. Por ejemplo, los fracasos, las pérdidas, lo que aparentemente se mira que ya no sirve, un líder lo aprovecha como un desafío, como una oportunidad. Entonces quería leerte algo acá. ¿Eres de los que cambia su forma de ser con determinadas personas?
Este programa nos va a mostrar lo variable que son las relaciones y la comunicación entre los seres humanos. Este programa nos va a ir enseñando a ser más comprensivos, más sensibles y más respetuosos con los demás. Entre otras cosas, también tenemos que destacar la importancia de saber ser buenos escuchas. Un líder necesita saber escuchar. Yo sé que los líderes tenemos algo nato y es hablar todo el tiempo, pero creo que es un buen momento para podernos parar y poder empezar a escuchar más. Es algo que tal vez a algunos cuesta, según su temperamento, según el ser eléctricos, ¿verdad? Pero necesitamos pararnos y empezar a escuchar a los demás, para empezar a conocer lo que los demás están gritando dentro de ellos que necesitan. Y un buen líder tiene que saber sacar lo mejor de los demás y sacarlos y catapultarlos hacia donde ellos deben de estar, porque nacieron para algo en específico. Y un buen líder le encuentra para qué nació a cada uno de los que están a su alrededor. Por eso es muy importante que un líder tenga valores y que un líder sepa llevarse bien con los demás, que tenga muy buenas relaciones, que sea de una manera tan sensible que pueda captar cómo es la persona que se le está acercando y que no puede ser igual con todos. Tiene que saber tratar con todo tipo de personas. Un líder no va a estar esperando tener que lleguen solo las personas más pilas, que solo las personas que sean más inteligentes, que solo los que sean más extrovertidos, y a esos voy a buscar y a esos voy a tener porque esos son de mi equipo. Un líder tiene que saber trabajar con los que no hablan, con los que sí hablan, con los que caen mal, con los que caen bien. Tiene que tener esa sal, ese sazón en la vida, ese buen humor para los demás. Un líder tiene que entrar hasta lo más profundo del corazón de los demás y darse a querer, darse a respetar. Eso está hablando que un líder tiene una gracia que solo la puede dar Dios. Es importante que todo líder que esté buscando ser el mejor líder pueda tener el máximo ejemplo que sea Jesucristo. También un líder tiene que manejar creatividad y cambios, ser flexible. Un líder que sea totalmente de una sola forma de pensar, que solo sea un cuadro, una forma cuadrada de ver la vida, va a ser un líder que va a fracasar o va a tronar o va a quebrar. Un líder necesita tener flexibilidad, tener cambios, estar sujeto a cambios todo el tiempo, tener creatividad. La rutina acaba con el amor y acaba con la vida. Un líder que mantenga rutina y que mantenga punto número 1, punto número 2, y siempre va a ser así. Toda la vida va a ser así. Es cierto que es parte de llevar un orden, pero también un líder es creativo. Y parte de la creatividad es manejar un buen humor. Y es una de las premisas que se manejan en el entorno del liderazgo, la creatividad, que nos demuestra la importancia de no dejarnos paralizar por el miedo a fracasar o cometer errores. Por eso la creatividad, la risa, ay, me confundí, pero volvámoslo a intentar. Vengan, ahora probemos de esta manera, ahora probemos de esta otra manera. Un buen líder, cuando intenta algo y fracasa, se ríe y lo vuelve a intentar. Entonces provoca de alguna manera sanidad en los que están con él o con ella. Las fallas siempre, siempre van a dejar valiosas lecciones. Una falla no te va a tener encerrado todo el tiempo llorando que no pudiste y no lo lograste hacer. Una falla tiene que haberte dejado una lección y levantarnos de esa falla con creatividad. Ahora lo voy a hacer de esta manera, ahora lo voy a hacer de esta otra. Estas lecciones nos ayudan a crecer como seres humanos. Necesitamos como seres humanos crecer. Por eso Jesucristo crecía en todo ámbito. Crecía en ciencia, crecía en sabiduría, crecía no solo en edad física. Un líder tiene que crecer en todo tipo de facetas. También algo muy importante que un líder tiene que manejar es inteligencia emocional.
Un líder tiene que tener inteligencia emocional. ¿Sabes identificar qué siente tu cuerpo cuando sientes sensaciones de enojo, envidia o culpa? ¿Sabes cómo expulsarlas sin hacer daño a los demás? Para lograrlo es necesario reconocer que tienes la opción de elegir las sensaciones que quieres experimentar a través de la llamada inteligencia emocional. Aprende a utilizarla y a modificar esas emociones negativas que le hacen daño a tu cuerpo y que lejos están de formar parte de un verdadero líder. Un verdadero líder tiene que saber elegir sensaciones, sentimientos y reacciones, y esas son las que va a usar. Por ejemplo, David era un excelente líder. David fue aprendiendo con el tiempo cada vez a ser mejor, porque David tuvo muchos fracasos, muchas derrotas y muchas pérdidas. Tuvo muchas traiciones. La vida le entregó muchas lecciones. Cuando leemos en la Biblia toda la vida de David, David es alguien muy bueno para seguir, porque David siguió la forma de liderazgo de Jesús y por eso nosotros podemos identificarnos con David, porque era tan humano que él caía pero se levantaba, él caía y escribía y se volvía a levantar y él sacaba lecciones de lo que le pasaba. David en una oportunidad lo habla en Crónicas, cuando él quiso trasladar el arca del pacto, Crónicas capítulo 13. Él la quiso trasladar a su manera, con una manera de liderazgo, una visión, llevaba era como emprendedor y llevaba una emoción y un entusiasmo por trasladar el arca del pacto. Entonces lo que hizo fue que quizás en su inmadurez no le salió bien. Llevaba todo lo que tenía que llevar, puso a la gente que él consideró porque eran los que le caían bien y empezó él a armar su equipo de trabajo para esta empresa. Él emprendió algo y lo que él emprendió fue el traslado del arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. Capítulo 13 de Primera de Crónicas, y fracasa. Hubo hasta una muerte en ese intento de trasladar el arca. Murió un amigo de David que se llamaba Usa. David se desconsoló todo, se vino al suelo, como nos pasa a muchos de los líderes que tenemos una visión de algo y emprendemos y de repente fracasa todo y se mueren los proyectos. A David se le murió un proyecto en sus manos y era el proyecto de trasladar el arca del pacto. Lo que hizo fue que su reacción fue negativa, pero aprendió de esa lección, porque él dijo, no voy a trasladar más el arca, y se la llevan de aquí y la fue a dejar a la casa de alguien que se llamaba Obed-Edom. Y fue a dejar el arca del pacto y ya no la quiso él trasladar, ni quiso saber del arca, ni quiso nada, porque empezó a decir lo que muchos decimos cuando fracasamos. No sé para qué me metí en esto, no sé qué estoy haciendo acá, no lo hubiera hecho yo, que lo intente hacer alguien más, yo no sirvo para esto, y todas las frases negativas que todos usamos cuando fracasamos en algo. Pasó un capítulo completo David sin el arca del pacto y sin quererlo intentar de nuevo. Pero en ese capítulo completo, que fue el capítulo 14, él sanó, él maduró, reflexionó, y la pasión que tenía dentro de él de trasladar el arca del pacto volvió nuevamente como a arder. Poco a poco, conforme él fue sanando, quizás ya se empezaba a reír de lo que le había pasado, ya empezó a sacar chistes. Poco a poco fue sanando. Un líder tiene que tener muy buen humor de los fracasos que pasa. Cuando él se consideró sano nuevamente, pero tuvo que pasar un capítulo completo de su vida sin hacer nada. Muchas veces los líderes que van a llevar más potencia y que van a llevar a muchos al éxito, pasan capítulos de su vida sin hacer nada. Entonces nadie cree que ellos vayan a poder hacerlo, ni ellos mismos. Posiblemente hoy estás pasando por un capítulo 14 donde no hay nada que estés haciendo y donde se te murieron los proyectos que eran muy buenos. Hasta tenías escritas las cantidades, las cifras, quiénes iban a estar en el proyecto, todo lo que ibas a hacer y todo se te vino al suelo. Esto no es la muerte ni es el final de tu historia. El capítulo 14 para David solo fue un trampolín
porque cuando empezó el capítulo 15, David estaba con mucho más fuerza de cuando empezó el 13 y tenía más madurez, había aprendido la lección, fue a estudiar cómo era que se tenía que hacer y entonces aprendió y dijo, lo que pasa es que no tenía que poner a mis amigos a transportar el arca, aunque me caigan re bien y me lleve re bien con ellos. No son ellos, tenían que ser los coatitas, tenían que ser los que llevan el arca. Bueno, entonces empezó a cambiar algunas cosas porque mejoró, enmendó situaciones donde había fracasado, las mejoró. Eso habla de humildad de un líder. Pero después se paró, oró, le entregó a Dios ese proyecto y volvió a hacerlo andar. ¿Qué pasó en el capítulo 15? En el capítulo 15 fue un éxito total. Fue tal el éxito que la esposa de David desde una ventanita lo estaba observando y lo criticó. Pero fue la única crítica que recibió, porque todos los demás tenían una gran parranda, una gran fiesta en Dios, y Mical, su esposa, lo criticó, porque Mical no entendió el proyecto de su esposo. Mical no iba apoyando ese proyecto y David no le hizo caso porque fue la única y todavía le dice, y aún me haré más vil porque yo lo estoy haciendo para mi Dios, y la dejó ahí en su ventana con sus pensamientos y con su forma de ver ese proyecto. Entonces, viene tu mejor momento. Yo quiero decirte que tomes la mejor actitud, que quizás ahorita todo lo que tenías de proyectos se te murió como se murió Usa, el amigo de David. Cuando él quiso tocar el arca, porque se estaba cayendo, él se apuró a quererla detener y cayó muerto delante de David. Delante de tus ojos, tal vez se murió el mejor proyecto que tenías. Y tal vez ahorita no estás haciendo nada, tienes fracaso dentro de ti y no quieres ya volverlo a intentar porque qué clavo, o porque gastaste mucho, o porque ya no se quiere volver a intentar. Pero yo quiero decirte que así como le pasó a David, el liderazgo que tienes adentro se va a volver a levantar, porque cuando venga el capítulo 15, y qué casualidad que estamos en el año 15, cuando venga el capítulo 15 se vuelven a levantar proyectos que quedaron tirados, vuelven a resucitar proyectos de vida, proyectos de empresas, proyectos de restaurantes, proyectos de salones de belleza, proyectos de todo lo que tenías pensado hacer, vuelven a la vida, pero ahora con mayor madurez, ahora con una visión más amplia, con cordura, ahora sí llevas la emoción, el buen humor, pero ahora de una manera más sólida. Y sé que será el mejor proyecto que vas a lograr. ¿Por qué? Porque ese proyecto tuvo un fracaso. Y cuando un proyecto tuvo un fracaso atrás, eso le sirve de respaldo para que cuando se levante el gran proyecto, todos crean en él. Y eso le pasó a David y eso nos pasará a nosotros. Por eso yo quiero hoy seguirte exhortando a que tengas el mejor liderazgo dentro de ti y que sigas el modelo de Jesucristo. Jesucristo tenía 12 y con ellos 12 andaba para todos lados, pero todavía tenía círculos de relación. De primero tenía las multitudes andaban con él, pero él a todas las multitudes no les tenía tanta confianza. Después cerró un poco más el círculo y también tenía círculo de 120. Los 120 que estuvieron con él cuando fueron repartidas las lenguas de fuego. Ese fue otro círculo de relaciones de Jesús. Después hubo otro círculo menor que eran los 70. Cuando los envió de dos en dos, era otro círculo. Como decir otro discipulado o otro grupo de relaciones más cercanas. Después de los 70 se fue cerrando el círculo y tuvo 12. Con esos 12 ya se reunía en su casa, ya comían, cenaban juntos, compartían chistes, compartían las cosas importantes del reino. Entre esos 12 había un traidor, que es Judas, que siempre va a estar entre los grupos de relación. Si no lo quitó Jesús, ¿por qué lo tenemos nosotros a veces que estar peleando con él? Jesús lo mantuvo ahí y Jesús, ¿acaso él no sabía que dentro de todos ellos había un traidor? Jesús lo sabía, pero no lo discriminó ni lo apartó antes de tiempo, porque el traidor le iba a servir para que Jesús se catapultara para lo máximo que hizo, que fue la salvación tuya y la mía.
Entonces, a un líder hasta los traidores le sirven para catapultarse, hasta los traidores le sirven para subirse y llegar a lo máximo de su nivel, del nivel que él espera en Dios. Después de esos 12, Jesús todavía otro círculo más cerrado, que fueron los 3, que esos 3 fueron los que estuvieron con él cuando se manifestó el Señor y cuando se transfiguró en el monte. Fueron los 3. Después de esos 3, Jesús todavía tuvo uno, que fue el más cerrado y el más cercano, y fue su mejor amigo, su discípulo amado, los que todos tenían celos, pero a Jesús no le importaba, y se llamaba Juan. Fue tan pegado a él que cuando estaba en la cruz fue al único que Jesús le confió a su mamá y le dijo, he aquí tu hijo, y a él le dijo, he aquí tu madre. Entonces Jesús le trasladó un legado a Juan cuando Jesús pasó a otro nivel más alto. Entonces, si tú eres líder, has tenido traiciones, has tenido frustraciones, has tenido fracasos, muertes de proyectos, ¡qué bueno! Porque a David también le pasó, a Jesús le pasó, a los mejores líderes de la historia les ha pasado. Entonces estás en tu mejor momento y estás a punto de tener nuevamente ese proyecto en tus manos y que vuelva a la vida. Y todo lo que habías pensado y todo lo que dijiste, sí, así va a ser, va a volver a venir con ese entusiasmo, pero ahora con una manera mejor. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hubo un fracaso. Entonces los fracasos para los líderes solo son oportunidades para alcanzar lo que queremos alcanzar. Por eso es muy importante que desarrollemos estas cosas que yo te mencioné hoy, que desarrollemos valores. Un líder tiene que desarrollar valores. Un líder sin valores no pesa su liderazgo. Podrá ser un buen jefe, pero un jefe no nos sirve. Un jefe truena los dedos y le ordena a todos y grita y da órdenes. Pero un líder es distinto. A un líder se le sigue porque se le reconoce que tiene un alto nivel de vida. No perfecto, pero sí que tiene algo distinto. En cambio, un jefe se impone. Un jefe paga un salario para que lo atiendan o para que le hagan caso. Ahora, si un jefe se convierte en líder también, ya ganó algo muy grande, porque no solo tiene la autoridad de ser jefe, sino también tiene el liderazgo para que lo sigan. Entonces, es importante tener valores, tener una buena relación con toda la gente que te rodea. No hacer acepción de personas y no estar ubicando a quienes sí, a quienes no. Tener las relaciones que Jesucristo tuvo. Haz los círculos de relación que Jesucristo tuvo. Jesucristo tal vez no le decía las parábolas a las multitudes. Las parábolas las guardaba para sus discípulos. Entonces, busca círculos de relación. Multitudes, 120, 70, 12, 3 y 1. Un líder tiene que tener siempre a uno, que es su mano derecha, su mejor amigo, su mejor amiga, es su compañero de vida. No necesariamente puede ser hombre o mujer, no sé, en este caso fue Juan. Pero busca, pídele a Dios que esos círculos de relación se den en tu vida. Igual también creatividad y cambio, flexibilidad en los cambios. Todo líder tiene que saber que hay sujeto a cambios. Todo lo que hace o piense, sujeto a cambios. Si no, se va a quebrar. Y lo último es la inteligencia emocional. Entonces tenemos que saber manejar nuestros estados de ánimo, nuestros estrés, nuestros afanes, sabiendo cómo manejar todo. David lo supo manejar y con esto termino. David supo manejar un estado de ánimo muy fuerte. Cuando él entró a una ciudad, a David le dijeron, te van a matar y el que te quiere matar es el rey de esta ciudad. Y David tuvo estados de ánimo alrededor para escoger. Eso nos habla que David era un muy buen líder y tenía inteligencia emocional. Y dijo, me puedo enojar, me puedo poner a llorar. ¿Qué hago? Empezó a pensar qué hacer con la noticia que lo iban a matar. Y escogió una. Y la que escogió fue hacerse loco. Y dice la Biblia que David hasta dejaba correr saliva por su barba porque se hizo el loco. Cuando el rey llegó a matarlo y lo vio así todo demente y loco y así, dijo, no lo toquen, si ese es un pobre loco. Y no lo tocó. David salvó su vida por la inteligencia emocional.
Entonces muchas veces a los líderes nos va a tocar hacernos los locos de muchas cosas. Hay cosas que se nos van a ir de la mano y no las vamos a poder manejar. Solo tenemos que tener buen humor y una buena inteligencia emocional. Sé el mejor líder de la historia. Sigue a Jesucristo y serás el mejor líder. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos acá siempre en este programa Con Actitud Positiva todos los miércoles aquí en www.dimension7.tv. Bendiciones. Estás viendo Con Actitud Positiva.